Hola queridos hermanos, les saluda el pastor Gustavo Esteban del Distrito del Socorro. Para mí es un privilegio poder trazar la palabra del Señor en esta noche y poder tener comunicación con cada uno de ustedes. Quiero agradecer primeramente a Dios porque permite que este servidor pueda hoy llegar por medio de las redes sociales, por medio de esta transmisión a cada uno de sus hogares. Y también agradecer al pastor Elías Bocanegra, quien fue quien me extendió la invitación para poder trazar la palabra del Señor en esta noche. Queremos también darle la bienvenida muy especial a cada uno de nuestros hermanos del distrito de Miraflores, especialmente a cada una de esas iglesias. Sé que se componen de 4 iglesias: la iglesia de Maranata, la iglesia de Getsemaní, la iglesia de Albania y obviamente la iglesia de Miraflores. Gracias por conectarse por medio de esta transmisión. Sabemos que Dios tiene un plan magnífico para tu vida. Sabemos que Dios quiere hablarte hoy a tu corazón. Así que mis queridos hermanos, quédense aquí conectados. No se vayan a salir de la transmisión. Permanezcan aquí. Yo sé que por medio de las redes sociales puede que le llegue una notificación, puede ser que le llegue una invitación, puede ser que le llegue un mensaje al WhatsApp, pero no se salga. Permite que este tiempo que ha destinado para el culto sea de bendición para ti y también para tu familia. También queremos extenderle la bienvenida a cada uno de nuestros amigos y hermanos que se conectan de otros lugares. El pastor Elías Bocanegra me comentó que hay de diferentes países que se conectan a esta transmisión. Así que, querido hermano o amigo que se conecta, Dios le bendiga y gracias por estar aquí con nosotros. En esta noche quiero estudiar un tema que ustedes conocen muy bien, y es acerca de la oración. Quisiera analizar cómo un hombre como Nehemías fue un hombre de oración. Y especialmente analizar una de las oraciones de las que se quedaron escritas, registradas en el libro de Nehemías, y ver cada una de las características de esta oración y cómo nos pueden ayudar para que nosotros también nos podamos convertir en hombres, en mujeres de oración, en personas que tienen comunicación constante con el cielo. Así que, pues para estudiar la palabra de Dios, inclinaremos nuestra cabeza, haremos una oración e iniciaremos el estudio de la palabra. Oremos. Bendito y buen Dios, gracias te damos por permitirnos orar. Gracias, Señor, porque en esta noche el distrito de Miraflores se conecta, Padre Celestial, para tener este culto de devoción, un culto, Señor, de consagración a ti. Te imploramos, Señor, que tu protección y cuidado siempre sean con ellos y también con esta familia pastoral. Padre Celestial, te imploramos que en esta transmisión tu bendición esté con nosotros. En Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos. Quisiera introducirme en esta noche con una historia que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Yo sé muy bien que usted conoce esta historia, porque es una historia muy conocida. Así que vamos a leerla. Dice de esta manera: al tercer día se celebraban unas bodas en Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltó el vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: ¿no tienen vino? Y Jesús le dijo: ¿qué tiene que ver esto con nosotros, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Vamos a dejar la historia hasta allí por un momento y vamos a hacer una reflexión muy corta. A Jesús, como él mismo lo dice, no le interesa y no tiene nada que ver con él que se haya acabado el vino en esta boda. Pero ¿saben algo? La madre de Jesús, María, le hace un pedido a Jesús, es decir, hace una oración. Le pide algo al Rey de Reyes y Señor de Señores, que le otorgue un milagro y pueda otorgarles vino en la boda de Caná de Galilea. ¿Y saben algo? Muchas veces nosotros pensamos que Jesús no se interesa de las cosas pequeñas de nuestra vida, que es innecesario nosotros pedirle a Dios por estas cosas que parecen minuciosas en nuestra vida. Pero Jesús se interesa, mis queridos hermanos. Aunque Jesús le contestó a María que no tenía nada que ver con él que se le haya acabado el vino allí en la boda de Caná de Galilea, Jesús cumplió ese milagro. Ustedes conocen que Jesús en ese lugar convirtió 6 tinajas de agua en 6 tinajas de vino. Mis queridos hermanos, Dios quiere que nosotros le contemos desde las cosas pequeñitas a las cosas más grandes. Dios quiere que nosotros le confiemos nuestros planes, nuestros propósitos.
desea que nosotros tengamos realmente una comunicación con Él. Así que la oración es algo que nos ayuda a tener una relación estrecha con nuestro Salvador. Nos ayuda a tener también una plena comunicación entre el cielo y la tierra. Ustedes conocen textos como Isaías capítulo 59, versículo 1, que dice: la mano de Jehová no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha endurecido para oír. Así que, mis queridos hermanos, ni la mano de Jehová, que se ha cortado para salvar, que está dispuesta allí siempre para extendérnosla, no se ha cortado, tampoco su oído se ha endurecido para oír. El oído de Jehová siempre estará presente, siempre estará pendiente cada vez que tú clames a Él y puedas orar. Puedas pedirle al Señor por alguno de tus pedidos, por algún deseo que tengas en tu corazón. Mis queridos hermanos, la oración es algo fundamental en la vida del cristiano. En una ocasión el Señor se llevó 3 discípulos a orar. Y se fue un poco más adelante a orar a solas, y cuando volvió los encontró durmiendo. Los despertó y los puso a orar nuevamente. Luego se fue nuevamente a orar, y cuando vino Jesús se entristeció y les dijo: ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora? Es tan importante para Jesús la oración que parece que lo mínimo para orar diariamente es 1 hora. ¿Cuánto tiempo dedicas a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicas a tener este momento a solas con nuestro Dios? Es importante que reflexionemos en esto, porque la oración hace parte fundamental del crecimiento espiritual, hace parte fundamental de la preparación que nosotros hacemos para la vida eterna. Mi querido hermano y amigo que está conectado por medio de esta transmisión, es momento de hacer un plan de devoción, un plan devocional en donde le dediquemos a nuestro Dios un buen tiempo a la oración y al estudio de la Biblia, y también a la reflexión y a la meditación, para tomar decisiones, mis queridos hermanos, para vida eterna. Yo quiero invitarlos ahora sí al libro de Nehemías. Nehemías fue un hombre de oración, fue un hombre entregado a Dios, fue un hombre que definitivamente cumplió con sus propósitos aquí en la tierra. Y no saben que esos propósitos realmente no eran de él, eran propósitos divinos, eran propósitos de parte del cielo. Así que, mis queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos propósitos en esta tierra, y algunos de esos propósitos son divinos, como tu salvación, como la salvación de tu familia, como la salvación de tus vecinos y tus amigos. Es el propósito del cielo que cada uno de ellos se puedan salvar, y para ello necesita hombres de oración. También hay propósitos a la hora de servir en algún ministerio o en algún departamento en la iglesia, o en alguna área en donde podamos testificar, en donde podamos hacer la obra del Señor. Dios tiene grandes propósitos en nuestra vida. Dios tiene grandes propósitos al tenerte en la educación, al poderte dar la oportunidad de ser padre o madre. Dios tiene propósitos, pero necesita que tú seas un hombre de oración para poder cumplir los propósitos de Dios. Quiero leer el capítulo 1. Es en donde vamos a reflexionar en esta noche de la historia de oración y la historia de vida de Nehemías. El versículo 1 dice que vino palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Nehemías estaba preocupado por su pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes están preocupados por el pueblo de Dios. ¿Cuántos de ustedes están preocupados por la iglesia? ¿Cuántos de ustedes han ido a ver el templo? ¿Cómo se encuentra el templo en medio de esta circunstancia, en medio de la cuarentena? En mi distrito, uno de los templos, en medio de una tormenta, nos sufrió una catástrofe, y uno de nuestros ancianos de iglesia, que constantemente iba al templo y lo miraba, se dio cuenta de ello, y de una vez inmediatamente nos informó, y pudimos empezar a hacer los arreglos respectivos para nuevamente arreglarlo y tenerlo listo para cuando la cuarentena nuevamente se levante, podamos ir a adorar a nuestro Dios. ¿Ya fuiste a ver cómo estaba el templo? Pero además de eso, ¿ya analizaste cómo está tu vida espiritual? ¿Ya analizaste cómo están esos muros espirituales en tu vida? ¿Cómo están los muros espirituales en tu casa, en tu hogar?
¿Ya revisaste si realmente están esparcidos o realmente hay fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús, en donde definitivamente nadie nos podrá mover? Nehemías estaba interesado en saber cómo estaban los muros de Jerusalén, cómo estaba la fortaleza de Jerusalén, que eran los muros. Y el texto sigue diciendo de esta manera: ellos me dijeron, el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas están destruidas por el fuego. La descripción de este versículo produce tristeza. Y yo sé que a Nehemías le produjo tristeza al ver la situación en donde se encontraban cada uno de sus hermanos, amigos, y en donde se encontraba su pueblo. Y el versículo 4 lo demuestra. Dice que cuando él oyó estas palabras, se sentó y lloró. Y dice que hizo duelo por algunos días. Ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Cuando los muros, cuando la fortaleza espiritual, mis queridos hermanos, está destruida, se tiene que orar, ayunar y, si es necesario, hacer duelo por varios días para que podamos nuevamente restablecer esos muros. Dios tenía el propósito de que los muros de Jerusalén fueran restablecidos, fueran reconstruidos. Y Dios tiene el propósito de restablecer, de reconstruir tu vida espiritual. Y no tan solo la tuya, sino también la de tu familia. Y entonces Nehemías, con ese propósito, hace una oración a Dios. Y yo quisiera que analizáramos la oración de Nehemías, en donde Nehemías realmente busca la presencia de Dios para cumplir ese propósito divino, el propósito de reconstruir los muros de Jerusalén. Vamos a entrarnos entonces en la oración de Nehemías. Versículo 5 dice: y le dije, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman. Lo primero que hace Nehemías en la oración es exaltar el nombre de Dios, exaltar a Dios. Porque el texto dice, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Nehemías reconoce, mis queridos hermanos y amigos que se conectan en esta transmisión, que Dios es grande, fuerte, exalta a nuestro Dios, reconoce que no hay otro Dios como Él. Así que, mis queridos hermanos, si tú quieres aprender a orar, lo primero que debemos de hacer cada vez que nos arrodillamos o elevamos una oración, sea de pie, sentados, acostados, mientras hacemos nuestros oficios, es reconocer, mis queridos hermanos, la grandeza de nuestro Dios. Nosotros no somos nada comparados con nuestro Señor, no somos nada comparados con nuestro Creador. Y nos corresponde a nosotros, a cada uno de nosotros, responder, alabar y glorificar esa grandeza de nuestro Creador. Y eso es lo primero que hace Nehemías. Nehemías, a pesar de que tenía un dolor en su corazón, aunque reconocía que necesitaba la ayuda de nuestro Dios, primero exalta a ese Dios creador, grande, fuerte y temible, como lo describe este versículo 5. Así que lo primero que aprendemos de la oración de Nehemías es exaltar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántas veces te has arrodillado a orar y tan solo dices, buenos días, Señor, o buen Dios, Padre nuestro? No sé cómo te introduces en tu oración, pero te olvidas de la grandeza de nuestro Dios. Y yo considero que debería de darte un consejo en esta noche. Deberías de primero leer salmos o cantar himnos que nos recuerden la grandeza de nuestro Dios. Y cuando nos arrodillemos podamos decirle, Señor, te adoro por tu grandeza, te adoro por tu poder, te adoro por tu omnisapiencia, te adoro, Señor, por tu sabiduría. Y podamos reconocer que nuestro Dios es un Dios grande. Segundo punto en la oración de Nehemías, versículo 6, dice de esta manera: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel. Escuchen bien, mis queridos hermanos. La oración de Nehemías era una oración constante. Dice que oraba de día y de noche. Es decir, que
demostraba, o en el versículo 6 se describe la constancia de la oración de Nehemías. La constancia en la oración de Nehemías es algo que deberíamos de nosotros tomar hoy como ejemplo, de día y de noche. El Señor, en una conversación que tuvo con uno de sus líderes, como fue Josué, le dijo que para obtener el éxito en su vida tenía que meditar en los libros de la ley de día y de noche. Pero a eso agrégale que tú, además de orar de día y de noche, lees la palabra de día y de noche, definitivamente el éxito en nuestra vida será algo que tiene que estar asegurado. Mis queridos hermanos, Nehemías oraba de día y de noche. Pero además de eso, en el versículo 6 y en el versículo 7, podemos ver que Nehemías hace algo interesante. Vamos a leer nuevamente el versículo 6 y voy a resaltar esa parte que quiero resaltar del versículo 6. Dice: esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Escuchen bien, Nehemías está haciendo una oración intercesora, porque dice que hace esa oración y al finalizar el versículo 6 dice: por los hijos de Israel. Esta oración no era por Nehemías, esta oración no era por él. Definitivamente el ego, el yo en Nehemías fue despojado cuando estaba orando y se acordaba más de sus hermanos, se acordaba más de su pueblo, se acordaba más de Jerusalén que de él mismo, mis queridos hermanos. Muchas veces cuando nos arrodillamos a orar: Señor, yo necesito esto, Señor, yo quiero esto, Señor, yo quiero aquello. Mis queridos hermanos, nos olvidamos que nosotros también nos arrodillamos a orar por nuestro prójimo, por nuestro hogar, por nuestra esposa, por nuestros hijos, por nuestra familia que aún no conoce de este mensaje de la Iglesia Adventista. Tu oración no puede ser una oración egocéntrica, no puede estar centrada en ti. Tiene que ser una oración que también vincule a las otras personas. Y el versículo 7 lo registra así. Dice de esta manera: por los hijos de Israel, tus siervos, confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Mis queridos hermanos, además de ver una oración intercesora, hay una oración de confesión. Y este es el tercer punto que quisiera resaltar, el cuarto punto que quisiera resaltar en esta noche. Vamos a hacer el resumen. Primero, lo primero que hace Nehemías cuando ora es admitir, ver, reconocer, exaltar la grandeza de Dios. Lo segundo, describe su constancia en la oración, que es de día y de noche. Lo tercero, hace una oración intercesora. Pero por cuarto, vemos una oración que tiene la confesión. Es decir, vemos el corazón contrito de Nehemías. Vemos el corazón de Nehemías dispuesto al cambio, pero no tan solo de él, sino también demostrando que el pueblo necesita arrepentirse y pide perdón por el pueblo. Si en esta noche hay un anciano de iglesia o un líder de iglesia que está conectado viendo esta transmisión, mis queridos hermanos, a usted le corresponde orar por los pecados de su iglesia, por los pecados del grupo, por los pecados de esa filial en donde el Señor le ha colocado como líder, porque Dios necesita líderes como Nehemías que hagan oración intercesora y oración de confesión también a Dios. Mis queridos hermanos, ¿estamos cumpliendo con los requisitos de una oración de un líder espiritual en nuestra vida? O les pregunto más bien, ¿estamos orando lo necesario? ¿Estamos teniendo en cuenta que la oración hace parte fundamental del crecimiento espiritual? Vamos para el quinto punto, mis queridos hermanos. Vamos a leer los versículos 8 y 9. Dice de esta manera: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volvéis y guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra,
aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y los traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Quinto punto. Nehemías reclama las promesas de Dios. Nehemías reconoce que el pueblo se había equivocado y que estaba viviendo las consecuencias de su error. Pero ahora Nehemías dice: Señor, si esto sucede, si el pueblo nuevamente reconoce que tú eres Dios, si se vuelve nuevamente a la obediencia que tú diste a tu siervo Moisés, dice que los vas a recoger, dice que les vas a hacer habitar nuevamente en el lugar donde se alabará y glorificará tu nombre. Y Nehemías reclama esa promesa a Dios. Por lo tanto, mi querido hermano, cuando oramos a nuestro Dios, también tenemos que reclamar las promesas que Él ha dejado para cada uno de nosotros. La promesa que está aquí es una promesa que es condicional, que tiene que existir el arrepentimiento, que tiene que existir la confesión, que tiene que existir el cambio de vida, que tiene que empezar a obrar un pueblo diferente. Pero mis queridos hermanos, Dios ha dejado muchas promesas sin condición, pero muchas promesas que también Dios requiere que nosotros hagamos cambios en nuestra vida, que tomemos decisiones para que Él las pueda cumplir en nosotros. Reclamemos las promesas de Dios. Si sientes vergüenza al reclamar las promesas de Dios, es porque quizás no estás cumpliendo con los requerimientos de nuestro Dios. Así que reflexionemos un poquito de estos requerimientos, cuáles sí estamos cumpliendo y cuáles no, para que podamos acercarnos más al trono de la gracia y podamos clamar a nuestro Dios y decir: Señor, cumple tus promesas en mí. Y yo quisiera que en esta noche, allí en los comentarios, tú colocaras ese comentario: Señor, yo quiero que tú cumplas tu promesa en mi vida. Escribe allí en los comentarios: Señor, yo quiero que tus promesas se cumplan en mi vida. Señor, yo quiero reclamar tus promesas. Señor, yo quiero ver tus promesas con evidencias en mi diario vivir. Escribe allí en los comentarios. Haznos saber, mis queridos hermanos, que tú estás dispuesto a reclamar las promesas de Dios, pero también a hacer los cambios necesarios para que Dios pueda cumplir esas promesas en tu vida. Vamos a analizar un sexto punto de la oración de Nehemías. Vamos a ir al versículo 10. Dice de esta manera: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con tu mano poderosa. Nehemías, en este versículo, nos hace ver la compasión. Muestra compasión y muestra también la evidencia de que Dios es un Dios compasivo, porque le reclama y le dice: ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu poder y con tu mano poderosa. Es decir, Señor, sé compasivo con este pueblo. Yo también tengo compasión. Me imagino que Nehemías allí se compadecía de ese pueblo. Nehemías no tenía necesidad de nada. Nehemías era el copero del rey. No tenía necesidad alguna. Pero Nehemías sentía compasión y también clamaba a Dios para que fuera un Dios compasivo para con este pueblo. Y quiero terminar la oración de Nehemías con este último punto, con el versículo 11, que me encanta este versículo, me encanta, mis queridos hermanos. Dice: te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. Voy a centrarme en dos cosas. Primero, Nehemías pide al Señor seguridad. Dice esta manera: Jehová, que esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia de aquel hombre. Nehemías pide al Señor y evidencia que Dios está con él y requiere seguridad para actuar. Pero no solo seguridad. El versículo dice: ahora da buen éxito a tu siervo. Nehemías pide por el éxito, por el plan que va a ejecutar. Mis queridos hermanos,
Dios tiene un propósito contigo. Te lo expresé en el inicio del sermón. Yo no sé cuál es el propósito que Dios tenga contigo. Yo sé qué propósito Dios tiene conmigo. Y cada día le digo, Señor, déjamelo ver aún más claramente. Pero yo no sé qué propósito Dios tiene contigo, pero tú tienes que orar para que Dios te dé éxito en ese propósito que Dios ha puesto en tu corazón. Querido hermano, aquí está la oración de un hombre que requiere la presencia de Dios para obrar en favor del pueblo que Dios ha estableció en ese entonces en la tierra para testificar y glorificar su nombre. Y Dios requiere, mis queridos hermanos, que tú y yo podamos orar como Nehemías. Dios requiere que tú y yo oremos día y noche, mis queridos hermanos, para tener nuestra vida consagrada a Él y alcanzar primeramente nuestra cercanía con nuestro Dios, pero también liderazgo para con el momento de entregar las buenas nuevas a nuestra iglesia y también a aquellos que todavía no conocen de este mensaje. Dios cumplirá tu propósito. Dios cumplirá su propósito también en tu vida, pero requiere que tú seas un hombre de oración. Meditemos un poquito, reflexionemos un poquito acerca de cuánto tiempo estamos orando, cuánto tiempo le estamos dedicando al diálogo con nuestro Dios. Y si es mínimo lo que estamos haciendo, mis queridos hermanos, Dios nos entregó una cuarentena para que convirtamos un buen hábito de oración. Convirtamos ese hábito de oración en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas. No sé cuánto tiempo tú requieras para tener esta conversación con Dios, para tener esta entrega con Dios. Pero una cosa sí te digo, mi querido hermano, necesitamos hacer ajustes a nuestra agenda para tener mucho más tiempo para orar. Yo quiero orar en esta noche, pero antes de orar quiero hacer una invitación muy especial. Si hay algún amigo que está escuchando este sermón, yo quiero decirte, Dios escucha tu oración, clámale a Él, órale a Él. Y si requiere que alguno de nosotros pueda hacer la oración intercesora como hizo también Nehemías, escríbenos. Allí está el pastor Elías Bocanegra y algunos de los líderes del distrito de Miraflores. Escríbele a alguno de ellos, quiero que ores por mí. Y así nosotros también podamos tener contacto contigo. Pero también, querido hermano, quiero hacer una invitación. Quiero que tú aprendas a orar. Y que a partir de este momento, que a partir de ahora, tú establezcas un límite de oración. Si estás orando 10 minutos, mañana vas a orar 20. Si estabas orando 20, mañana vas a orar 40. Si estabas orando 30, mañana vas a orar 1 hora. Extiende el doble de minutos de oración a nuestro Dios. Si estabas orando 1 hora, mis queridos hermanos, ora 2 horas. Y permite que la presencia de Dios pueda morar en tu vida. Vamos a orar. Querido y buen Dios, gracias porque tu amor y tu misericordia se extienden para con nosotros. Gracias, Señor, porque a pesar de que eres el ser más grande en el universo, te dignas a ver a este ser humano, a los seres humanos con misericordia. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan maravilloso que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, hoy te imploro por nuestros hermanos del distrito de Miraflores. Tú seas con ellos, ayudándoles, guiándoles en el proceso de su vida espiritual y permitiendo, Señor, que ellos puedan ser unos guerreros de oración, que ellos puedan vivir una vida de oración consagrada a ti. Señor, esto te lo imploro en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mis queridos hermanos, Dios me les bendiga. Recuerden que el servidor que les habló en esta noche es Gustavo Esteban. Bendiciones del cielo.